¿Cuántas veces has intentado cambiar algo de tu vida? No una, varias. Con determinación real, con planes concretos, con la energía específica de alguien que esta vez sí va a ser diferente. ¿Y funcionó? Por un tiempo funcionó. Empezaste a madrugar, avanzaste en el proyecto, los números mejoraron, sentiste que algo estaba cambiando de verdad. Y luego, sin que pudieras explicar exactamente cómo, ni señalar el momento preciso en que ocurrió, terminaste exactamente donde habías empezado. No porque seas floja, no porque no lo hayas intentado de verdad, sino porque hay algo que nadie te enseñó sobre cómo funciona el cambio, y sin ese algo, todo lo que intentes va a volver al mismo punto. Siempre. Lo que Elena vio en Luciana esa tarde en el café no era éxito. Era algo más específico y más revelador. Era la misma persona que recordaba de hace 10 años, excepto por una sola cosa que Elena tardó 2 horas en nombrar. Quédate hasta el final, porque esto no es una historia sobre esfuerzo ni sobre método. Es una historia sobre el mecanismo invisible que deshace cada cambio que intentas y sobre la única manera de cambiarlo de verdad. En una ciudad donde el tráfico empieza antes de que el sol salga y los negocios familiares llevan décadas funcionando en los mismos locales de siempre, vivía Elena, 40 años, administradora del negocio de accesorios para el hogar que sus padres habían fundado 30 años atrás y que ella y su hermano Rodrigo habían tomado cuando sus padres se jubilaron. No era una vida mala, tenía estabilidad, que es algo que no todo el mundo tiene. Tenía familia cerca, amistades reales, un negocio que pagaba sus cuentas y las de 4 empleados. Tenía, según cualquier medida razonable, suficiente. Pero había algo que durante 10 años Elena había intentado cambiar sin lograrlo. No el negocio en sí, el negocio funcionaba, modestamente, pero funcionaba. Lo que Elena había intentado cambiar era el tamaño de lo que hacía, la escala de lo que se permitía hacer. La primera vez, a los 30, había tomado un curso de emprendimiento y había empezado a desarrollar una línea propia de productos, algo diferente a lo que vendían sus padres, algo con su propio nombre. Llegó hasta las primeras muestras, luego el proveedor falló, los costos subieron, Rodrigo necesitaba más atención en el negocio principal, paró. La segunda vez, a los 32, retomó la idea con más claridad. Esta vez llegó hasta tener un pequeño catálogo. Luego su madre se enfermó, las energías fueron para otro lado, paró. La tercera, la cuarta, la quinta, siempre había una razón. Siempre era una razón real, legítima, verificable. Y siempre, vista desde afuera, tenía exactamente el mismo patrón. Elena comenzaba, avanzaba, llegaba a cierto punto y algo la llevaba de vuelta. Ella lo atribuía a la mala suerte, a las circunstancias, a que el momento nunca era el correcto. Lo que nunca había visto, porque es exactamente lo que este mecanismo hace, volverse invisible, era que el momento siempre era el mismo, que el punto donde paraba siempre era el mismo, que las razones cambiaban, pero la temperatura final era siempre idéntica. El encuentro con Luciana ocurrió un martes de abril que Elena no había planeado como un martes importante. Luciana era su amiga de la carrera. Habían estudiado juntas administración en la misma universidad pública, habían crecido en familias similares, clase media, sin grandes ventajas ni grandes tragedias, la misma ciudad, las mismas oportunidades básicas. En 10 años, los caminos habían sido diferentes. Elena había tomado el negocio familiar. Luciana había empezado desde cero un servicio de diseño de interiores que ahora tenía 8 personas en su equipo y clientes en 3 ciudades. Se encontraron por casualidad en un café del centro, ese tipo de encuentros que ocurren en ciudades donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Se sentaron, pidieron café, y lo que empezó como una conversación de actualización entre 2 personas que no se veían hace meses, se convirtió, sin que ninguna de las 2 lo planeara, en algo diferente. Elena estudiaba a Luciana. No de manera obvia, pero la estudiaba con la atención específica de alguien que está buscando algo, la diferencia, la variable que explicara por qué los 2 puntos de partida habían producido 2 destinos tan distintos. ¿Talento? Elena conocía el trabajo de Luciana. Era bueno, pero no extraordinario, no más que el de Elena. ¿Recursos? Luciana había empezado con menos capital que Elena, que tenía el negocio familiar como base. ¿Conexiones? Tenían el mismo círculo original.
Luciana había construido las suyas después. ¿Suerte? Quizás, pero la suerte sola no construye un equipo de 8 personas en 10 años. Elena siguió buscando durante 2 horas de conversación. Y al final, cuando Luciana habló del siguiente proyecto que tenía en mente, un estudio en otra ciudad, una expansión significativa, Elena encontró lo que había estado buscando. No en lo que Luciana dijo, en cómo lo dijo. Luciana habló del proyecto con la naturalidad de alguien que describe algo que ya pertenece a su vida. No con arrogancia, sin necesidad de justificarlo, sin la frase que Elena reconocía en sí misma cada vez que describía algo ambicioso. Ese «ojalá salga bien», ese tono de quien todavía no está seguro de merecer lo que está pidiendo. Luciana no pedía permiso para querer lo que quería. Elena sí, siempre lo había pedido, a veces en voz alta, siempre por dentro. Esa noche en su apartamento, Elena no durmió bien. No por ansiedad exactamente, por algo más parecido a la incomodidad de alguien que vio algo que no puede dejar de ver. Una pieza que encajaba con demasiada precisión con demasiadas cosas. Se levantó a las 2 de la mañana, fue a la cocina, encendió la luz pequeña. Se sentó con un vaso de agua y el bloc de notas que tenía en el cajón, el que usaba para anotar ideas del negocio. Y por primera vez, en lugar de anotar ideas, anotó preguntas. ¿Por qué siempre paro en el mismo punto? ¿Por qué la razón suena tan legítima? ¿Por qué Luciana no necesita justificar lo que quiere y yo sí? Las preguntas estaban ahí, las respuestas tardaron más, pero había una imagen que seguía volviendo mientras escribía: el termostato de su departamento. Tenía uno de esos termostatos viejos, de los que se giran con una perilla. Lo tenía configurado a 22 grados. En invierno, cuando la temperatura bajaba, el calefactor se encendía y subía la temperatura de vuelta a 22 grados. 22 grados. Siempre. No importaba cuánto frío hiciera afuera, ni cuánto calor. No importaba qué estación fuera. No importaba si alguien abría una ventana o encendía el horno. El termostato siempre llevaba la temperatura a su punto configurado. Elena se quedó mirando esa imagen durante un tiempo que no midió. ¿Y si ella tenía un termostato? No de temperatura, de vida. Un punto configurado, una imagen interna de quién era y qué merecía, que cada vez que la realidad se alejaba demasiado hacia arriba o hacia abajo, la jalaría de vuelta. La primera vez que el negocio propio empezó a crecer de verdad, el termostato se había encendido. No conscientemente, pero de alguna manera, la energía había ido a otro lado. Rodrigo necesitaba ayuda. El proveedor falló en el momento exacto en que cualquier pequeño obstáculo habría bastado. ¿Y si el proveedor no había fallado por mala suerte? ¿Y si Elena había elegido, sin saberlo, a un proveedor que probablemente fallaría? ¿Y si había puesto la energía en el lugar equivocado exactamente en el momento en que el proyecto empezaba a volverse demasiado real, demasiado grande, demasiado alejado del punto donde el termostato decía que debía estar? No era una idea cómoda, porque si era verdad, entonces la mala suerte no explicaba nada, y las circunstancias no explicaban nada, y las razones legítimas seguían siendo razones legítimas, pero también eran, al mismo tiempo, el mecanismo por el que el termostato hacía su trabajo. Un termostato no necesita que lo entiendas para funcionar, simplemente lleva la temperatura de vuelta a donde está configurada. No importa cuánto calor pongas desde afuera, si está en 18 grados, en 18 grados va a volver. Su termostato, descubrió Elena en la cocina a las 2 de la mañana, estaba configurado en un nivel específico. No de dinero exactamente, de identidad, de la imagen que tenía de sí misma, de lo que creía en el fondo que merecía y que podía ser. Y ese nivel había sido puesto ahí mucho antes de que ella hubiera podido elegirlo conscientemente, por los mensajes de su infancia, por lo que había visto en su familia sobre lo que era posible para personas como ellas, por las veces que había intentado y parado, que confirmaban el patrón hasta volverlo invisible.
Elena no había fallado 5 veces en 10 años. Había tenido éxito 5 veces en llegar exactamente a donde su termostato decía que debía estar. El problema no era que no funcionara, era que funcionaba perfectamente, pero estaba configurado en el lugar equivocado. La única manera de cambiar la vida de verdad no era esforzarse más, era cambiar la temperatura a la que estaba configurada por dentro. Y eso, Elena lo entendió, mientras el bloc de notas llenaba páginas que nunca había llenado así. No se cambia con un curso, ni con un plan, ni con más disciplina. Se cambia con algo anterior a todo eso, con la decisión de quién se es, con la imagen que uno tiene de sí mismo cuando nadie está mirando y no hay nada que demostrar. Luciana no era más talentosa, no tenía más recursos, no había tenido más suerte. Tenía el termostato configurado más arriba, y lo había configurado ahí, no conscientemente, no de una vez, sino en cada decisión pequeña en que eligió no pedir permiso para querer lo que quería. Elena cerró el bloc de notas. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, algo que había estado configurado en el mismo punto durante 40 años acababa de recibir la primera instrucción de cambio. Lo que siguió no fue dramático ni inmediato. El termostato no se reconfigura de una noche para otra, pero hay algo que sí puede ocurrir de una noche para otra: la decisión de prestarte atención cada vez que el mecanismo se activa. Elena empezó a notar los momentos. La próxima vez que el proyecto de la línea propia empezó a avanzar, y empezó a avanzar porque esta vez lo retomó con la pregunta diferente, Elena notó el primer impulso de parar. No había razón externa todavía, pero el impulso estaba ahí. Una incomodidad vaga, la sensación de que quizá era demasiado, de que quizá no era el momento. Lo nombró en silencio. No lo eliminó, no desapareció con nombrarlo. Pero nombrarlo creó un espacio entre el impulso y la acción. Y en ese espacio, Elena pudo elegir. Eligió seguir. El primer obstáculo real llegó 6 semanas después. Un proveedor que no cumplió tiempos. Exactamente el tipo de cosa que antes había sido suficiente para parar. Elena notó el patrón antes de que completara su ciclo. Llamó a otro proveedor. Ajustó los tiempos del proyecto. Siguió. No fue fácil. El termostato seguía ahí. Seguía enviando señales de que el nivel al que estaba operando era demasiado alto para lo que merecía. Pero Elena había aprendido a reconocer esas señales por lo que eran. Información sobre dónde estaba el punto configurado, no instrucciones que debía seguir. Con Rodrigo, la conversación fue diferente a todas las anteriores. No le pidió permiso para desarrollar el proyecto. Le informó que lo iba a hacer y le explicó cómo afectaría su trabajo compartido en el negocio familiar, sin el tono de disculpa que siempre había tenido, sin el matiz de alguien que todavía no sabe si merece lo que está pidiendo. Rodrigo la miró de una manera que ella no recordaba que la hubiera mirado antes. ¿Desde cuándo hablas así? Desde hace un rato, respondió Elena. A los 4 meses, la línea propia tenía sus primeros pedidos reales. No muchos. Suficientes para saber que era posible y que la dirección era real. Y lo que era diferente no era el mercado, ni las circunstancias, ni los recursos. Era el punto al que Elena regresaba cuando algo se ponía difícil. Ya no era el mismo de siempre. Un sábado de septiembre, la prima de Elena, Valeria, 26 años, que llevaba tiempo queriendo empezar algo propio y que siempre encontraba razones para no hacerlo, vino a visitarla al local donde Elena tenía sus muestras. Valeria miró todo con atención. Le preguntó cómo había empezado, qué había hecho diferente esta vez, por qué ahora sí y antes no. Elena pensó en cómo responderle. Podría hablarle de los pasos, del proveedor, del catálogo, de los pedidos. Pero eso no era lo que Valeria necesitaba escuchar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta vez y las anteriores?, dijo Elena. Valeria esperó.
Esta vez, no me pregunté si merecía intentarlo. Me pregunté qué tipo de persona era. Y decidí que era el tipo de persona que hace esto. Valeria no respondió de inmediato. Pero en su expresión, Elena reconoció algo que no supo nombrar en el momento. Lo supo después, en el camino a casa. Era lo mismo que ella había visto en Luciana aquella tarde en el café. La primera vez que lo había visto desde el otro lado. Mi amiga, la historia de Elena no es sobre un negocio ni sobre accesorios para el hogar. Es sobre el mecanismo que más silenciosamente destruye las posibilidades de las personas que más trabajan y más lo intentan. El termostato interior. La temperatura configurada. La imagen que tienes de ti misma que tu vida reproduce con una fidelidad perfecta, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. Quizás reconoces el patrón de Elena. Quizás también intentaste cambiar algo 5 veces y te preguntaste por qué siempre terminabas en el mismo lugar. Y quizás, como Elena, encontraste razones que sonaban legítimas. Porque lo eran. Las razones son reales. El mecanismo también. La pregunta que importa no es qué intentaste. Es en qué temperatura está configurado tu termostato. Hay 3 verdades que quiero que te lleves. Primera, tu vida no está donde está por falta de esfuerzo. Está donde está porque tu termostato interior la lleva de vuelta ahí cada vez que se aleja demasiado. Hacia arriba o hacia abajo, el punto de retorno siempre es el mismo. Y ese punto no lo determina el mercado, ni las circunstancias, ni la suerte. Lo determina la imagen que tienes de ti misma, de lo que crees que eres y de lo que crees que mereces. Segunda, el cambio real no empieza con más esfuerzo. Empieza con una pregunta diferente. No ¿qué tengo que hacer?, sino ¿quién decido ser? Porque el esfuerzo sin identidad nueva es combustible para un termostato que te va a devolver al mismo punto. Pero cuando cambias quién crees que eres, cuando decides con nombre y apellido que eres el tipo de persona que hace esto, el termostato empieza a reconfigurarse, despacio, sin garantías, pero en la dirección correcta. Tercera, el mecanismo es invisible precisamente porque funciona con razones reales. Las circunstancias que pararon a Elena eran reales, los obstáculos eran reales, pero el momento en que llegaban y la manera en que los encontraba, eso no era accidente. El termostato no inventa los obstáculos, simplemente hace que encuentres los que ya existen exactamente cuando los necesitas para volver al punto donde dice que debes estar. La única manera de verlo es dejar de mirar el obstáculo y empezar a mirar el patrón. Tu desafío para esta semana es uno solo, y es el más honesto que te voy a pedir. Toma papel y escribe la respuesta honesta a esta pregunta. No la que te gustaría que fuera verdad, la que crees que es verdad, en el fondo cuando no hay nadie mirando y no tienes que impresionar a nadie. ¿Qué tipo de persona crees que eres? ¿Qué nivel de vida, de éxito, de relación crees que mereces, no en abstracto, sino de verdad? Eso que escribas es la temperatura de tu termostato. Es el punto al que tu vida vuelve, y es el único número que importa cambiar. Escríbeme en los comentarios. ¿Reconoces el patrón del termostato en tu propia vida? ¿Hay algo que intentaste varias veces y siempre terminó en el mismo punto? Quiero leerlo. Y si conoces a alguien que trabaja duro, lo intenta de verdad y aún así siempre vuelve al mismo lugar, comparte esto con esa persona hoy. No es que tu vida no pueda cambiar, es que tu vida cambia todo el tiempo, siempre de vuelta al mismo punto, porque ese punto es donde tu termostato interior dice que debes estar. Y hasta que cambies eso, todo lo demás es solo esfuerzo que el termostato va a deshacer.